Imágenes en vivo que nos llegan desde Caracas, Venezuela, 7:36 hora de Bogotá, Quito y Lima, son las 8:06 de la noche hora local en Venezuela. Un cacerolazo, como lo habíamos dicho muy temprano, citado por el candidato Enrique Capriles. NT24 va a debatir en la noticia cuando son las 7:37 de la noche en Quito, Ecuador. Saludamos en nuestros estudios en Quito a Patricio Zuquilanda, exministro de Relaciones Exteriores de Ecuador, ex canciller. Buenas noches, gracias por estar a esta hora en el informativo de NTN24 para toda nuestra teleaudiencia en Estados Unidos, América Latina y el Caribe. En estos momentos es imprescindible, es importantísimo la posición de la comunidad internacional. Ya hemos visto, los que conocemos, los aliados al gobierno del expresidente fallecido Hugo Chávez, pero ¿qué pasa con el resto de países? Vemos esas imágenes, la gente en las calles también apoyando a lo que ha dicho el candidato opositor, que hubo, bueno, no lo ha dicho como un fraude, pero sí un recuento de votos. ¿Cuál es la posición? ¿Qué se necesita en estos momentos de la comunidad internacional? Bueno, si tengo que opinar ya. Sí, canciller, adelante. Ex canciller, adelante. Ustedes que... bueno, muy bien. En este momento me llegó la señal. Muchísimas gracias. Mire, la verdad es que hay que felicitarle al continente americano porque hay elecciones en el continente, elecciones que garantizan efectivamente la democracia. Pero en este momento es sumamente importante trabajar en uno de los objetivos políticos más importantes de los países, que es aquello de buscar la pureza, la nitidez en todos los procesos electorales, porque solamente así, a través de esa nitidez, se puede garantizar definitivamente la legitimidad de todos los regímenes políticos en el continente. De tal manera que yo no creo definitivamente que el señor Maduro se deba oponer a que haya no una modificación del resultado de las elecciones, porque si el gobierno del señor Maduro está absolutamente seguro que hay una ganancia, por mínima que ésta sea, si hay una ganancia a través de la votación, entonces no va a haber modificación, lo que va a haber es una verificación de los votos para que de esa manera se localice la legitimidad y la pureza del sistema electoral. De tal manera que yo considero que el señor Insulza, el señor de la OEA, secretario de la OEA, está haciendo las cosas alguna vez sensatamente y se está poniendo a favor justamente de esa verificación. Esa es la obligación de la OEA en este momento, para garantizar el cumplimiento total, puro, de la Carta Democrática en las naciones. Se necesita que haya que el origen de la democracia, que es el voto, el respeto a la votación de los ciudadanos, sea absolutamente pura. En consecuencia, debemos nosotros saber que las naciones ahora tenemos que trabajar arduamente para conseguir la vigencia del concepto de la limpieza electoral. Y si no conseguimos la total limpieza, por lo menos llegar a estándares superiores como han sido ejercitados, por ejemplo, en Costa Rica. Costa Rica es un país en donde la elección, ninguna persona se está preocupando de que su voto sea violado, porque ahí se respeta absolutamente el voto de los ciudadanos. Así es que vamos adelante. Yo creo que no está todo perdido. A mí me parece que la democracia está fortalecida cuando hay elecciones, pero esas elecciones tienen que ser absolutamente nítidas para que haya legitimidad, para que haya respeto de los ciudadanos y respeto de todo el continente y el mundo a los sistemas políticos en estos países. Señor exministro Zuquilanda, quería preguntarle sobre lo que usted acaba de decir. ¿Qué va a ocurrir con hechos que ya se presentaron claramente? Tibisay Lucena dijo oficialmente que no va a haber reconteo de votos. El Consejo Nacional Electoral se niega entonces a seguir ese procedimiento, así parte de la comunidad internacional apoye, así los observadores, parte de los observadores lo hayan pedido, así lo esté pidiendo la oposición e inclusive el próximo Maduro había dicho en su discurso de victoria que también pediría el reconteo de votos. Si este es un hecho, si partimos de que el Consejo Nacional Electoral se niega a hacerlo, ¿a qué escenario estamos abocados? Mire, la verdad es que a mí me parece totalmente apresurada la manifestación de la señora Lucena.
es absolutamente apresurada porque para garantizar exactamente la seguridad, para garantizar la pureza y sobre todo la confianza de la ciudadanía venezolana, lo que se necesitaba es esperar un tiempo prudencial con el propósito de producir una verificación de ciertas urnas o de la totalidad o la mitad de las urnas para darle seguridad a la comunidad internacional, que se traduce definitivamente en confianza. Si esto no se produce, no va a haber confianza. Y cuando un gobierno inicia sus funciones con desconfianza de la sociedad, esto puede traer gravísimos problemas en el inmediato futuro. Ya sabemos que el señor Maduro no es el señor Chávez y él no tiene la potencialidad necesaria como para soportar problemas constantes políticos. Y en consecuencia la democracia en América Latina va a sentirse débil con esta resolución del Consejo Electoral de Venezuela. Ex canciller, ¿quiénes en el mundo o quiénes en la región o lo que hablábamos de la comunidad internacional pueden entrar a mediar en esta situación en Venezuela? ¿O podrían? Mire, yo estimo lo siguiente, que esto de la mediación, como ustedes saben, es una institución a pedido de las partes y hasta ahora me parece que ninguna de las partes ha pedido mediación de nadie. Yo tengo la impresión de que los venezolanos, tanto el gobierno como la oposición en este momento, son lo suficientemente cautos, lo suficientemente sabios como para no arrastrarle al país a una situación de violencia o a una situación de desequilibrio dentro de la comunidad internacional. No vale la pena. Me parece a mí que ellos mismos deben conversar. El señor Maduro comentaba el día de ayer, me parece en la televisión, que conversaba con el señor Capriles para ver cómo arreglaban determinadas circunstancias. A mí me parece que ese diálogo se debe inmediatamente potenciar. Ellos deben volver a conversar y arreglar esta situación de la mejor manera a la luz de la legalidad y de la pureza de la votación. Nada más, la población latinoamericana, el mundo y la población venezolana, sobre todo, lo único que piden es nitidez, absoluta nitidez dentro de la votación. Nada más. Patricio Zuquilanda, exministro de Relaciones Exteriores del Ecuador, muchísimas gracias por su compañía hoy aquí en NTN 24. Muchas gracias a ustedes, muchas gracias. Muy amable, feliz noche.